Después de esa delirante diatriba de Nicolás Maduro hace 2 noches, después de las ofensas que ha proferido contra los colombianos, después del padecimiento, el dolor, el luto que ha causado en la frontera, escuchamos hoy al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en un tono mucho más duro del que había tenido hasta ahora. Reveló que el presidente Maduro ni siquiera le ha pasado al teléfono, que no le pasa al teléfono tampoco al presidente mediador Tabaré Vázquez, dijo que no iba a contestar a payasadas y señaló que en ese tono diferente va a concentrarse en la defensa de nuestros compatriotas. Va para largo esta crisis de la frontera y va para hondos dolores. Desafortunadamente, 2 voces muy importantes en este frente nos acompañan en nuestro programa de hoy. Me da mucho gusto saludar al senador cucuteño, exalcalde de Cúcuta y además vocero de la Unidad Nacional para los Asuntos de Frontera, el senador Manuel Guillermo Mora. Bienvenido, senador. Gracias, Juan, muy amable. Muchas gracias por esta invitación. Hemos sufrido mucho por su tierra y lo hemos visto a usted muy al frente de todos estos episodios, mucho dolor en la frontera. Muchísimo, Juan, la verdad que primero la solidaridad de todo el pueblo colombiano, lo dijo el director de la organización de la OIM, en donde veía la solidaridad de la gente, veía la gente pendiente de lo que le pasaba a tantas personas deportadas que estaban sufriendo, que lo han perdido todo. Esos comentarios al oír y escuchar a tanta familia que dejaron a su hijo, a su esposa, a todos al lado y lado de la frontera. Juan, nosotros en frontera, como hombre de frontera, allá no existe una muralla, allá hay una línea imaginaria donde el pueblo, de lado y lado de la frontera, somos hermanos. Está la tía, la prima, el abuelo, todos tienen familia al lado y lado. Si estaba barato en Venezuela, pues van y se compran en Venezuela. Si estaba barato en 5 minutos, pues compran en Cúcuta. Es un tema binacional que hoy no entendimos qué pasó. Realmente no sabemos por qué el presidente Maduro actuó contra los derechos humanos. Uno se siente golpeado, triste, porque nunca se imaginó, a un colombiano le pedían la cédula porque en su momento Chávez le dio la cédula, la veían, a usted es colombiano, y le rompen la cédula y se lo llevan, lo deportan, y no le dan cuenta a la familia que se lo llevaron, es decir, su esposa ni sabe, sus hijos ni saben, y después llega Arguana que le pongan una D, y al otro día van a demoler la casa, como, no sé, eso es algo que es fuera de contexto, así algo es, que nadie imagina eso. Que bien evocaba los horrores del holocausto nazi, así empezaron, marcando casas para perseguir gente, claro, con esos actos atroces. Eso es lo que se ha sentido allá. Incluso algunas personas le dicen a uno, porque cada realidad es un mundo, cada persona es un mundo, y le cuenta a uno su realidad y lo que está viviendo. Y decía uno de ellos, decía que me causó mucho impacto, mire, la verdad es que yo me sentía como un ratón persiguiéndonos, de casa en casa, escondiéndose, la gente, algunos pues lógico, solidarios, pero tenían que irse incluso no como deportados, sino a salirse porque les da miedo estar en Venezuela como colombianos, y se van por la trocha, incluso les pagan 30.000 pesos para sacarlos por la trocha. Eso es algo que uno dice, esto es inhumano, esto no sé, ¿de dónde sacaron eso, de ese trato contra los colombianos, que pues, realmente somos hermanos? Y nosotros, incluso, ¿cómo es la vida? Estábamos ahí en la frontera y vemos colas y colas de personas que querían, venezolanos que querían entrar a su patria y no podían hacerlo, les ponían todos los problemas del mundo, y había una señora en una break con otras profesoras recogiendo y dándoles almuerzos, y no interesaba que fueran venezolanos, sino al contrario, bienvenidos. Entonces el tema más que es del gobierno venezolano más que de los mismos venezolanos, porque allá yo creo que el tema es completamente diferente. Nuestro segundo invitado es el representante Federico Hoyos. En pocos meses de legislatura, y lo dicen propios y extraños, se convirtió en una de las estrellas de la Cámara y ha estado justamente en la Comisión de Asuntos Exteriores, y desde allí ha adelantado los debates que le dieron su notoriedad recién llegando a la Cámara de Representantes. Bienvenido, representante Hoyos. Doctor Juan, muchas gracias, muy generoso por los comentarios. Al senador un saludo. Y me gusta mucho estar debatiendo un tema de tanto interés nacional hoy aquí en su programa. Bueno, le pregunto, el tema está al rojo vivo en la Cámara de Representantes porque se ha citado un debate de control político frente a lo que ha sucedido a la señora canciller María Ángela Holguín, pero además
el representante Germán Blanco del Partido Conservador ha propuesto una moción de censura. ¿Qué está pasando en la Cámara de Representantes? Mire, doctor Juan, el tema de la moción de censura es importante, pero no puede superar la importancia del debate de las relaciones exteriores de Colombia y concretamente la situación con Venezuela. Entonces, por supuesto, el tema de la moción de censura, digamos, se toma los titulares y la atención de la opinión pública, pues porque es llamativo, porque a la gente le gusta ver un ministro en aprietos, en este caso la señora canciller. Pero lo más importante y lo que el Centro Democrático ha dicho es, demos el debate sobre las relaciones exteriores, sobre el balance de las relaciones exteriores, que se dice ha sido magnífica, y uno de los grandes logros del gobierno. No ha sido un gran logro del gobierno, ha sido un fracaso y eso está demostrando. Pero tampoco se trata aquí de echarles a la herida, sino examinemos concretamente lo que está pasando en Venezuela, pero no simplemente como retórica, sino prospectivamente, qué ha pasado y qué puede pasar. Y si el gobierno colombiano no cambia también cierta actitud que tiene referente a este tema, ¿qué puede pasar? Porque yo le adelanto esto, doctor Juan, yo creo que nos están midiendo el aceite y están abriendo gradualmente el agua. Van mandando, yo diferiría de la palabra deportados, diría, digamos, de ilegalmente deportados o expulsados de Venezuela. Nos han mandado hoy algo más de 14.000. ¿Qué pasa el día que nos manden 50.000, 100.000, 150.000? ¿Qué pasa con Colombia? Esa es una manera de afectar directamente al país. El profesor de Princeton, Michael Walzer, politólogo, dice una cosa, que cuando un gobierno no es capaz de provocar a la fuerza pública para obtener un tipo, digamos, de confrontación, lo hace atentando contra la población civil. Y eso es lo que vemos que está haciendo la dictadura de Venezuela. Si le entiendo bien, ustedes dicen, el tema no puede ser en este momento agotarse en si el Congreso destituye o no a María Ángela Holguín si le aprueba la moción de censura. El tema de fondo es el debate sobre las relaciones exteriores. Sí, señor. La moción de censura del Centro Democrático no la firmó. ¿Por qué? Porque precisamente decimos no se puede desviar la atención sobre lo fundamental, pero también hay que decirlo, por parte de nuestro partido hay un inmenso descontento con la manera como la señora canciller y el gobierno han conducido las relaciones internacionales. He escuchado a personas en distintos partidos decir lo que aquí se demostró es que el tipo de diplomacia sonriente que se ejerció frente a Maduro fue el que finalmente colapsó. ¿Ustedes van a proponer en eso un cambio de línea? ¿Van a proponer medidas adicionales? ¿Qué van a proponer en el ejercicio de control político, doctor Hoyos? El solo hecho de que hoy haya una proposición de moción de censura contra la canciller es un mensaje muy claro para el gobierno, que el estilo diplomático que ha manejado y que no ha funcionado, también valga la pena decirlo, hay que cambiarlo. Trompetas de guerra no, guerra nadie habla de eso, por supuesto que no, pero sí obviamente un discurso mucho más audaz, un discurso que exija mucho más y también algunas medidas. No es bueno que la señora canciller hubiera dicho públicamente que no se estaban buscando sanciones contra Venezuela. Yo respetuosamente pregunto, ¿por qué se descarta esa opción? Aquí nadie quiere la guerra, pero hay mecanismos diplomáticos, porque las sanciones son uno de ellos, de buscarlos contra Venezuela. Y por supuesto, seguir la ofensiva internacional, denunciarlo en cada espacio político, en cada organismo multilateral, pero que el mundo completo sepa, incluidos los países de la OEA que votaron en contra de Colombia en el Consejo Permanente, que lo que está pasando en la frontera con Cúcuta es un asunto no únicamente contra los colombianos, sino contra la humanidad. Senador Mora, sobre ese mismo debate en la Cámara, ¿cuál va a ser la postura? No, nuestra postura es diferente. Nuestra postura es una proposición en la plenaria del Senado. Esperamos hacer un debate este martes o el otro martes. Queremos invitar a todos los ministros porque no queremos tampoco un discurso, lógico, un discurso porque estamos afectados, queremos el respeto de los derechos humanos, queremos como colombianos que se nos respete. En eso el presidente ha sido estricto, lo ha manifestado de manera seria. Pero también no queremos que más candela en la frontera, queremos es al contrario. Lo que está haciendo el gobierno a nosotros nos gusta. A nosotros no queremos ir, que vamos a pelear y al otro día pues nos devolvemos para Bogotá, pero nos quedamos nosotros en la gente de frontera que viven el día a día es precisamente eso, Juan, comprando una cosa, viviendo de la otra, que su mercadito, que... Entonces nuestra posición es diferente. Queremos hacer un debate es, ¿qué se está haciendo? Nosotros le pedimos al gobierno nacional primero, la emergencia económica, y el presidente Santos ha estado muy pendiente de la frontera con todos sus ministros. Lo digo porque he estado con él, es más, llego otra vez y llega la ministra, y es más, le he dicho a los cucuteños y a los de Villarrosario, los santandereanos, si ven un ministro pídanle, porque cualquier lado debe estar, por ahí están, porque están todos allá. Bueno, he visto las imágenes, tienen como una trinidad, Juan Manuel Santos, Don Amaris y el senador Mora, ahí están todas las... Pues la verdad sí hemos estado muy pendientes porque conocemos la frontera,
la vivimos, la sentimos y le dijimos, mira, la emergencia económica es importante. ¿Por qué? Porque si le vamos a pedir un fondo al gobierno, dice, hay que hacer un contracrédito, tiene que ir al Congreso, eso se demora mucho tiempo. En este momento ya hay más de 14.000 personas que están viviendo, que han llegado a Venezuela, hay que darles trato inmediato, es decir, eso no da espera. Y en esto le hemos pedido al gobierno, primero, exención del IVA por 6 meses, ojalá sea más, pero algo claro. Le estamos diciendo al gobierno, mire, necesitamos que nos amplíen el cupo de familias de nación. Tú que conoces y lideraste tu proyecto de ley y nuestro proyecto del Partido de la U de familias de nación, para que no disminuyeran, para que Cúcuta se amplíen. La familia guardabosques, las familias, los programas de jóvenes de nación, los proyectos para la tercera edad. Es decir, los créditos blandos para la gente, para los comerciantes, que con esa exención permita que el comerciante sea competitivo. 200.000 toneladas de carbón represadas, ¿cómo vamos a sacar ese carbón para que, es decir, poder generar empleo en este momento, que es lo que necesita la gente, y la solidaridad y darle la atención inmediata? Entonces, la visión nuestra, sí, lógico, es importante lo que estás manifestando en el sentido de que hay que decirle a la OEA, se fue a UNASUR, todo eso, pero nosotros en Frontera lo que queremos es ya medidas inmediatas, ayúdenos con esta gente que está llegando. Un ejemplo muy claro, muy rápido, Juan, una persona en Venezuela ganaba un salario mínimo de 50.000 pesos, en Colombia son 600.000 pesos, que no gane los 600.000 pesos, que ganen 300.000 pesos, pero esa persona le mandaba a su familia en Cúcuta, a su mamá, a su tía, por remesas y podían tener un bienestar. Hoy no tienen nada de eso y por eso se vinieron desempleados. Entonces hay que buscarle la manera de ayudarlos, y en eso el presidente ha sido muy pendiente de que bienvenidos, son colombianos, hay que apoyarlos en todo. Yo creo que es nuestra posición desde el Congreso de la República. El senador Manuel Guillermo Mora, y regresaremos con el representante Federico Hoyos, que tiene la palabra en este análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestra adolorida frontera. Ya regresamos. Regresamos. Tenía usted la palabra, doctor Hoyos. Usted estaba levantando la mano, pero y le pregunto también, sí, a partir del momento en que el presidente empieza a endurecer el discurso, digamos, y cuando se presentan las medidas de atención humanitaria, el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe dicen, nosotros eso lo apoyamos. ¿Cuál es el alcance de ese apoyo y hasta dónde va? ¿Qué quiere decir? ¿Qué incluye? Mira, doctor Juan, yo ahorita le contaba que yo estuve el día que el presidente Uribe visitó la frontera, y estuve el jueves pasado con la Comisión Segunda de Cámara, y uno nota el cambio de cero Estado en la frontera a una presencia integral y robusta por parte del Estado. Como colombiano, primero que antes de miembro de un partido, uno dice eso es bueno, uno aplaude y acompaña eso y agradece al gobierno nacional. Yo respetuosamente, como un representante de la Cámara encargado de estos temas de relaciones internacionales, sugeriría que adicional a lo que está haciendo y a lo que ha hecho también en ofensiva diplomática, invite a la ACNUR, invite a la UNICEF y organismos multilaterales, no únicamente para que visiten, sino para que se asienten allá en medio de la crisis y para que haya un contacto permanente entre estas agencias y las Naciones Unidas directamente sobre el día a día. Eso simplemente es una propuesta para el gobierno que haremos en el debate. Y lo he escuchado a usted, sí, planteando con mucha angustia los temas relativos a la niñez, a las familias quebrantadas. ¿Qué ha percibido usted en ese frente? Y usted que estuvo en Cúcuta también con la comisión. Pues sí, señor. Primero, refiriéndome a lo que el senador exponía, que estamos totalmente de acuerdo con las medidas económicas de choque, es decir, para el ciudadano de hoy que no tiene con qué comer, por supuesto. Yo creería que tiene que ser unas medidas económicas de choque, ya que el ciudadano sienta en la frontera, el pimpinero, quien ha vivido que compra en Venezuela o compra en Colombia, de acuerdo, pero simultáneamente la ofensiva diplomática. Una cosa no se anula con la otra, deben serse las dos al tiempo. Medidas de choque económicas, atención humanitaria, es lo primero la ciudadanía, y al mismo tiempo la ofensiva humanitaria, diplomática. ¿Para qué, doctor Juan, y para qué, senador? Para evitar, como hablábamos también en el receso, que el dictador del lado siga enviando colombianos, lo sigue enviando, o simplemente el discurso sea tan duro contra Colombia, que los mismos colombianos que viven en Venezuela, por miedo, salgan del país y no tengamos 14.000 deportados o expulsados, como digo yo, sino que tengamos 100.000, 150.000, y ahí sí hay una tragedia realmente de proporciones épicas y bíblicas. Es el éxodo por temor, el éxodo que se puede generar por parte de quienes no han sido tocados directamente por la Guardia Nacional, que no les han marcado sus casas, ¿no? Pero que temen que les pueda suceder. El solo discurso de la dictadura amenazante contra Colombia lo genera. Y frente al tema de la niñez, muy rápido, que no percibimos, que vivimos allá y qué denuncia nos hicieron, que muchas madres jóvenes, pobres, colombianas, que fueron a trabajar en Venezuela o fueron con la ilusión de tener una cédula para que tuvieran algún subsidio por parte del gobierno venezolano,
hoy están viniendo al país con sus bebecitos, con sus niños, porque tienen miedo que el Estado venezolano se los quite. Como le decía anteriormente, es un crimen contra la humanidad. Es una tragedia. Alguna vez atendiendo una emergencia, senador, explicaba yo cuál era nuestro plan de choque para acompañar a las víctimas, y un hombre muy humilde que sufría mucho me dijo: doctor, no nos hable de plan de choque, más bien háblenos de plan de cheque, denos la plata, está llegando la platica, ¿cómo va el plan de cheque? Sí. en la frontera? Bueno, esperemos que llegue más, ¿no? Estamos esperando que está haciendo presencia el Departamento de la Prosperidad Social con todos estos programas. El corredor humanitario está funcionando. Está funcionando el corredor humanitario para el tema de los niños, para que puedan estudiar. Más de 1.350 niños pueden estudiar, que estudiaban en Cúcuta, en Villa del Rosario. Nosotros consideramos que en esto el gobierno ha estado muy pendiente, pero necesitamos que exista más, como tú dices, la gente espera más. Pero le decía por lo menos el presidente a un señor, le decía: bueno, ¿y usted de dónde es? Decía: no, yo de Medellín. Bueno, entonces vamos a llevarlo a Medellín. No, yo no me voy, yo me espero, porque esto se tiene que arreglar. Y yo tengo mi familia al otro lado, y tengo mi empresa al otro lado, y todo lo que he construido, es más, mi casita, porque gente es muy pobre, gente que no tenía nada. Mire, cuando uno ve las imágenes, donde el señor con la cama pasándola, el otro llevando una ventana. Los que llama paramilitares Maduro, colombianos humildes que lo único que tienen es ese colchón. Esa es su propiedad, eso es todo. Y su familia. Entonces ellos lo único que buscan es el reencuentro, y tener más de 450 familias que no se han podido unir. Yo creo que es una tragedia, representante. Yo creo que estamos de acuerdo. Me parece importante que en el Consejo de Ministros haya invitado a los embajadores para que vean y conozcan, se pasara un video de la Defensoría del Pueblo, lo que están viviendo, porque realmente cuando uno está allá es que siente lo que pasa. Sí, la gente es muy solidaria, pero cuando uno va a los albergues y comenta y escucha a la gente, de verdad que le parte a uno el corazón, y uno quiere también es qué más poder hacer. Por eso le hemos dicho yo al gobierno: todas estas medidas de emergencia y de choque, o de cheque que tú hablas, son muchas. Es decir, creemos una zona franca. Incluso nos pone a pensar en Cúcuta y en la frontera. Hay que cambiar, hay que hacer una zona industrial, hay que hacer una zona franca, hay que hacer otro tipo de políticas. Pero hoy el llamado es que también en Venezuela ellos están sufriendo. Yo creo que hoy Maduro está diciendo: yo me equivoqué, porque le quería echar la culpa a que existe un desabastecimiento de la comida a Colombia, y resulta que ellos hoy las colas son inmensas, claro, para poder... Le dijo hoy el presidente Santos a Maduro: nosotros los colombianos no estamos destruyendo la revolución bolivariana, claro, se está autodestruyendo la revolución bolivariana. Y eso es lo que se ve, eso es lo que se ve, pero bueno, son los principios, como dijo, nunca nos va a convencer que uno considera que es lo que nosotros hacemos en Colombia, nuestra manera económica y como se han manejado las finanzas nacionales, y hoy la gente no tenga esas dificultades que tiene Venezuela. Es que uno habla con la gente de frontera y dice uno: esto es absurdo, que no tengan ni leche para los niños, que no tengan ni la comida, la harina, no tienen nada. Yo creo que es algo que, eso se les va, incluso el racionamiento de energía. Acuérdense que ellos también dependen de energía de nosotros, claro. El tema del gas, incluso por eso hablamos de crear un fondo del gas, para apoyar al campesino. Entonces yo creo que al contrario, en este momento el gobierno Santos, el presidente ha sido enfático: no señores, aquí nosotros vamos a estar pendientes de nuestra gente, estamos dispuestos a darles todo el apoyo, hay que buscar las medidas, para eso la medida económica, de la emergencia económica, pero también yo creo que hoy el gobierno venezolano está revisando que se equivocó en esa política. Y aquí se ha dicho insistentemente, doctor Hoyos, frente a los fenómenos de criminalidad que ha denunciado Maduro como si fueran generados exclusiva y deliberadamente desde Colombia, la gente ha dicho: si hay contrabando es porque la Guardia Nacional Venezolana lo ha permitido. Si hay tráfico ilegal de combustible es porque la Guardia Nacional Venezolana lo ha permitido. Si hay tráfico de narcóticos, las rutas del narco, es porque hay complicidad de las autoridades venezolanas. Ustedes sobre eso, además, he escuchado, han venido planteando con sus colegas en la Cámara el tema del cartel de los soles en la zona de frontera como un elemento determinante de este conflicto. Sí, señor. El representante Santiago Valencia hizo una denuncia muy clara diciendo que todo este incidente que supuestamente detonó esta crisis no fue más que un choque entre el cartel de los soles y carteles de la frontera. Mire, que haya habido colombianos metidos en eso, posiblemente, pero ¿es eso razón para cerrar una frontera, decretar un estado de excepción en diferentes estados y afectar a la ciudadanía colombiana como se está haciendo? De ninguna manera.
Y frente al tema que usted preguntaba de la, o hablaba de la revolución bolivariana que el presidente Santos dice se está autodestruyendo, yo diría que hay una ironía, porque se está autodestruyendo supuestamente al interior de Venezuela, pero parece que internacionalmente está muy fuerte, porque internacionalmente esa revolución bolivariana ha logrado permear diferentes países democráticos que le dieron la espalda a Colombia cuando se les necesitaba, y precisamente por eso también el debate, porque el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido muy complaciente con esa revolución bolivariana y no ha querido enfrentarla, ni con discurso ni en organismos multilaterales, y por lo tanto ha crecido como ha crecido, y hoy, como se ha dejado crecer ese enano que hoy es un gigante, Colombia se ha ido quedando sola en la región, aislada como un país que hoy necesita más apoyo que nunca y que infortunadamente no lo ha encontrado. Me imagino, doctor Hoyos, que hasta los más radicales defensores de la canciller coincidirán en que fue una equivocación garrafal, por ejemplo, haber apoyado a Venezuela para que llegara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Doctor Juan, le voy a ser franco con algo. Ese es un tema que yo creo que la opinión pública desconoce, incluso muchos sectores políticos desconocen, pero es bueno que se diga. La Cancillería y el gobierno de Colombia estuvieron presentes y ayudaron a la elección de Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y precisamente todos esos pequeños apoyos, todo eso que usted anteriormente llamaba, digamos, diplomacia de sonrisas, es lo que le está dando la vuelta a Colombia. Por lo tanto, hoy, este gran bravucón que tenemos al lado nos está pelando los dientes, y los países democráticos de la región que deberían estar apoyando activamente a Colombia en esta crisis no lo están haciendo, porque precisamente Colombia, como ha sido permisivo con eso, pues entonces ellos creyeron que todos están del mismo lado. Ese es el debate que no puede pasar desapercibido, y por eso decimos, más que moción de censura, dicho debate. Nosotros consideramos que lo que pasa es que este gobierno, el presidente Santos, nuestro gobierno, como parte del partido de la U, nosotros somos respetuosos de los modelos económicos. Por eso hoy el presidente Santos dice, el modelo económico de Venezuela en este momento no funcionó, ¿sí? Pero uno no puede ir a decir, mire, háganlo así como nosotros. Nosotros tenemos nuestro modelo que está muy fuerte en nuestro país, lógico. La caída del dólar, la caída del petróleo ha afectado a la finanza, pero no acá, sino en todo el mundo. Pero si nosotros vemos el tema venezolano, creo que es calcado de lo que era Cuba. Eso es lo que buscaron ellos, completamente diferentes. Ya lo que acaba de pasar contra los derechos humanos, contra nuestros conciudadanos, contra la gente de frontera, contra los deportados, contra los colombianos especialmente, pues esto es diferente, ¿sí? Antes era, y nosotros lo decimos en frontera, nosotros somos respetuosos de lo que pase. Si hoy en día Chávez tenía su política, nosotros lo respetamos. Tanto así que él incluso se duró a muchos cucuteños y colombianos porque tenía las mejores relaciones. Muchos de los que están volviendo a la brava, los había llevado el propio chavismo para que votaran por ellos. Tienen cédula, por hecho de ser colombianos. Pero ¿qué pasa? Hoy esas personas que cedularon hace unos años tienen sus hijos al otro lado, tienen su esposa al otro lado, tienen sus negocios al otro lado de la frontera, están en Venezuela. Es decir, existen unas relaciones binacionales muy fuertes. Yo creo que al contrario hoy, mi percepción como hombre de frontera, es que así Maduro haya dicho que vamos hasta enero a 2016, hoy sale precisamente en San Cristóbal, el diario de San Cristóbal, en donde un general le dice, tengo el informe, que esto va más allá, que va a ir hasta enero del 2016. Pero yo creo que la gente siente que efectivamente, si eso va a ser así, nosotros estamos dispuestos a que creemos una nueva economía, a fortalecer el tema de frontera. Pero ante todo, lo único que pedimos hoy es reabramos la frontera, y estoy seguro que hoy Maduro lo está reconsiderando. Es que no ha buscado cómo, porque yo creo que así va a pasar el teléfono, porque quiere abrir esa frontera. Ojalá. Y es que parece difícil que, si Maduro tiene una crisis tan grande frente a las elecciones que vienen, vaya a ceder una bandera que le sirve para tomar medidas excepcionales, eventualmente para cancelar los procesos electorales en estados en los que no ha tenido afectos grandes, como el Táchira, como Zulia. Eso puede gravitar en toda esta crisis de frontera, doctor Hoyos. En el fondo, como le decía doctor Juan, estamos de acuerdo con las medidas de choque y de cheque, estamos de acuerdo con las medidas excepcionales económicas, con todo esto, pero precisamente lo que el Congreso, la dirigencia política colombiana debe estar enfocado es en que esta crisis no sea mayor, y para que no sea mayor, precisamente presentarle al mundo y parar de que Nicolás Maduro siga deportando o expulsando colombianos de Venezuela, para que la tragedia humanitaria no sea, digamos, de verdad, de unas proporciones ya inmanejables para el Estado colombiano. Hoy lo puede manejar con 15.000, con 20.000 expulsados. ¿Qué pasa cuando sean más? Todas estas medidas de choque y de cheque van a ser insuficientes. Entonces, pues, aquí también lo que hay que defender es algo por parte de la Cancillería de Colombia, la defensa de la democracia regional.
Aquí hay un miedo por parte de la dictadura venezolana de las elecciones de diciembre. En la medida que Nicolás Maduro vaya agrandando el problema, vaya decretando estados de excepción, podrá decir, digamos, allá en noviembre 20, no hay elecciones porque definitivamente ya estamos en un tema de casi de guerra con Colombia y por lo tanto se le dé un golpe de mano a la democracia y queda Nicolás Maduro como lo que es, como un dictador, pero ya ahora sí oficial. Para la discusión, ya sí queda como un dictador oficial y por lo tanto ya no habrá manera de sacarlo de las elecciones. Decían, creo que incluso en la emisora en la que usted es comentarista, doctor Juan, que incluso los sondeos de opinión mal gobiernistas, porque en Venezuela no hay medios de comunicación independientes, infortunadamente, dicen todas las encuestas que Nicolás Maduro perdería esas elecciones y por lo tanto ese es el gran miedo, que la crisis de la frontera no la lleven durante meses, que los ciudadanos sigan aguantando hambre, sigan teniendo que dormir en colchonetas y mientras tanto el dictador Maduro va bailando cumbia colombiana como si nada hubiera pasado. Por lo tanto decimos, medidas de choque, diplomacia con toda la fuerza. Probablemente se nos acaba el tiempo cuando la charla está muy buena, pasa rápido. Muchas gracias, doctor Hoyos, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, senador Mora, por la compañía hoy. Muchas gracias, Juan. Y esperamos poder hacer una actualización pronto sobre lo que está ocurriendo en la frontera. Esperamos que sea así y tendremos el debate en la plenaria del Senado próximamente sobre el tema de frontera y también que nos acompañen. Muchas gracias. Me alegra mucho saludar al representante. Gracias, y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. Que tengan todos una feliz noche.